partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos, como todas las semanas, en un nuevo encuentro con la diáspora, con sus organizaciones, con sus actividades, con lo que están haciendo. Este programa también lo retransmite desde Florida Macor TV, a quien agradecemos el interés por redifundir lo que se hace desde Radio Caracas Radio y desde la voz de la diáspora. En la dirección de la emisora se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción quien les habla, Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de YouTube y en nuestra plataforma digital rcr750.com y en Periscope nos consiguen en rcr750. Hoy hemos invitado al doctor Alejandro Oropeza. Si me dedico a leer el currículo no termino, así que voy a abreviarlo. Alejandro ha sido profesor, es profesor en la Universidad Católica, en la Simón Bolívar, en la Central, es investigador en CENDES, en la Católica. La verdad que, pero además, no contento con eso, él distribuye su tiempo en el Observatorio Hannah Arendt y dirige ahora en los actuales momentos el Political Center Academy, desde la Florida Global University, que viene haciendo un trabajo muy dinámico. Hace poco se realizó una reunión importantísima que va a dar pie a un conjunto de iniciativas que ya llevan tiempo trabajándose, que es el tema de medios de comunicación, diáspora y xenofobia. Ese es un campo de trabajo interesante, importante, y de allí ha surgido esa red iberoamericana preocupada por ese tema que se llama la red de medios y xenofobia. Pero es que el 11 de febrero hay un evento previsto con una batería de ponentes muy importantes, gente que está trabajando con la diáspora, que está haciendo políticas para la diáspora, que conoce los problemas de la diáspora. Estamos hablando de Felipe Muñoz, estamos hablando que dirigió Fronteras y Migraciones en Colombia, es decir, que conoce, fue el país que recibió el 30% de la diáspora, conoce bien el tema. Andrew Seal, investigadoras como Gabriela Sala, Beatriz Padilla, Kathleen Newland, digamos, ahí hay una buena batería, y por supuesto el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. La diáspora va a seguir creciendo como se ha venido demostrando, incluso en tiempos de coronavirus. Es una realidad. De acuerdo a nuestros datos, son 6.300.000 venezolanos en este momento fuera del país, 1 millón más de los que dice la Organización Internacional de Migraciones, de lo que dice la OIM, que habla de 5.400.000. Nosotros hablamos de 6.300.000 venezolanos en 300 ciudades y 90 países. Es una realidad que está allí y que queremos abordar porque sobre ella hay distintas posturas. Está la postura, digamos, más asistencialista, que sí, que es necesario porque tenemos unos venezolanos que la están pasando muy mal. Tenemos unas posturas más integradoras que complementan la anterior. Tenemos visiones más integrales, y sobre eso vamos a darle la palabra. ¿Por qué surge ese evento? ¿Qué es lo que se propone con ese evento? ¿Qué es lo que persigue la dirección, el trabajo que está haciendo ahorita Alejandro con el tema de la diáspora? Alejandro, bienvenido y gracias por el tiempo que nos cedes para conversar sobre este tema. Gracias a ustedes. Un saludo hermano a Tomás y a todos los escuchas que regularmente o no tan regularmente pues nos siguen a Tomás en este programa.
Efectivamente, aquí en el Politics Center Academy en Florida, una de las principales iniciativas, una de las iniciativas inmediatas que adelantamos y quisimos adelantar cuando asumimos la dirección académica de este centro, de este Politics Center, pues fue integrar centros de estudios que atendieran realidades específicas. Y por supuesto, uno de los centros de estudios que estamos creando y que creamos en el Politics Center Academy es el estudio de migraciones y problemáticas de las diásporas. Al frente del cual precisamente le hicimos la proposición, no sabemos si decorosa o indecorosa, a Tomás Páez para asumir la coordinación de este centro de estudios sobre diásporas y migraciones y empezar a desarrollar iniciativas en función de estudiar, comprender, coadyuvar, acompañar e investigar los procesos, todos los procesos sociales, políticos, sociopolíticos, culturales, económicos, etcétera, que se dan alrededor y en función de las diásporas. Más, si bien el centro de estudio tiene un componente, por supuesto, de verificación y de focalización sobre el tema de la diáspora y de la migración venezolana, no es menos cierto que el interés y el objetivo del proyecto va más allá, del centro de estudio va más allá y entonces trabajamos en función de todos esos procedimientos señalados, pero en atención al estudio y comprensión de las diásporas no solamente la venezolana, sino las diásporas como problemática, como posibilidad, como potencialidad que se dan dentro del continente americano. Como bien señaló Tomás, en un primer momento una preocupación ha sido la de comprender y analizar la realidad de la xenofobia y su relación con los medios de comunicación. Y digamos que allí tuvimos una primera actividad por parte del Politics Center, ¿sí? En el específico del tema de migraciones, en donde en donde quisimos ampliar, digamos, como que complementar, como que involucrar a otras universidades, centros de investigación, etcétera, en América sobre el tema y las realidades de la xenofobia en el continente. Allí, bueno, como el proyecto Semilla nace de la Universidad sale de la Universidad de La Sabana y de la Universidad Astral, pero hoy en día ya, precisamente ayer, teníamos una reunión con la Universidad Estadual de Londrina, una de las universidades más grandes de Brasil, y digamos la profesora María Cristina Müller ya ha estado insistiendo en cómo insertar el tema al punto de que estamos firmando un acuerdo de cooperación en el área de cooperación e investigación académica entre la Florida Global University y la Universidad Estadual de Londrina, uno de cuyos ejes articulares es precisamente la investigación sobre el tema de la xenofobia y la comunicación en América Latina. Entonces, Alejandro, eso que acabas de decir, el acuerdo con la Universidad de Londrina suena muy importante. Además, hoy. No, eso está buenísimo porque eso amplía una red. Porque además de la diáspora venezolana, que es la más grande de Latinoamérica y hoy casi que supera, ya está en números cercanos a los de Siria, en todo caso es la segunda más grande de Latinoamérica detrás de la mexicana a lo largo de tantos años, pero además representa un porcentaje importante, que es el 20% de la población. Entonces está la diáspora nicaragüense que está huyendo, está la diáspora hondureña, que sale además de ciudades muy agresivas, a las que Caracas le compite el primer lugar en términos de inseguridad. Estamos hablando de la migración dominicana y haitiana, es decir, estamos hablando de una migración global, latinoamericana, latinoamericana y del Caribe muy fuerte. Ahora, esa migración surge de las crisis de los países. No es ella una crisis, la crisis es la de los países que expulsan a esa gente a buscar comida, a buscar trabajo, a buscar seguridad, a respaldar a su familia, ¿no?
Entonces, el papel, la dimensión de cómo hacer política, y tú en eso eres especialista en políticas públicas porque lo trabajaste en la Católica, lo has trabajado en el CENDES, en la Bolívar, has sido profesora e investigadora en esas universidades. ¿Cómo hacer para desarrollar políticas integrales que incluyan la atención inmediata a mucha gente muy necesitada? Pero no es solamente el enfoque ese, es el de aprovechamiento de esas capacidades que médicos, ingenieros, los hemos tenido en los programas nuestros interesados. La semana pasada tuvimos a los jóvenes de Florida que tienen una organización que ya cuenta con 500 miembros que quieren participar, que están buscando fórmulas, que quieren insertarse, que están conectándose con universidades, que están conectándose dentro de Venezuela, conectándose con el Colegio de Ingenieros para buscar alianzas, y eso implica un trabajo de las asociaciones. ¿Cómo estás viendo tú tu experiencia en formulación de políticas este tema? Digamos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde avanzar? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy interesante porque, fíjate, las iniciativas que se den en función de la construcción o el diseño de políticas públicas por parte de los estados receptores involucra dos cosas. Primero, la posibilidad que tiene el estado receptor para dictar políticas que tengan por objetivo o que tengan por foco las posibilidades de la migración, de los flujos migratorios en cada uno de los países. Eso por una parte. Pero por otra parte también está el empuje que puedan tener las comunidades receptoras, porque los países, si bien reciben a la masa migrante, en realidad esas masas migrantes van a ir a residenciarse en una comunidad específica. Y esa comunidad específica es la que se beneficia, recibe los impactos positivos y negativos de esta migración, y por lo tanto la agenda social particular de esa comunidad son las que se ven impactadas por el flujo migratorio. Y el tercer ámbito de acción de emergencia o de iniciativa son de los propios integrantes de la diáspora, los migrantes, los que llegan a esas comunidades. Entonces, las propuestas, las iniciativas, los intercambios que se dan para poder basamentar la posibilidad de un constructo decisorio de políticas a nivel comunitario, municipal, estatal y nacional, emergen, por tanto, del Estado, de las comunidades receptoras y de la masa migrante. Entonces, la articulación de esas tres dimensiones son las que van a permitir aguas abajo, y es lo que ha permitido en los estados que nos han recibido la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas en función de procesos de integración, en procesos de recepción, de viabilización de oportunidades para la integración y de estímulos a las comunidades receptoras para que abran la puerta a los migrantes. E igualmente, bueno, también hay una cantidad de políticas que se deben, una cantidad de iniciativas políticas que se deben diseñar en función de las problemáticas que los flujos migratorios generan y están generando, en función de entonces construir posibilidades para atender los impactos negativos que estos flujos migratorios pueden generar. Son tres dimensiones que confluyen en un mismo objetivo. Ahora, fíjate, una de las cosas en las que se ha insistido mucho, incluso uno lo ve en los informes de ACNUR sobre la migración venezolana, pero también sobre la migración nicaragüense, hondureña, es un poco el tema de necesidad. Es decir, se necesita agua, se necesita vivienda, se necesita darle seguridad a las personas que arriban, que pueden acceder a documentos, con lo cual le facilita la apertura de cuentas, abrir cuentas o hacer inversiones o conseguir fuentes de trabajo, es decir, no estar en la ilegalidad, ¿no? Pero lo que sí también coinciden todos esos otros estudios distintos a los de ACNUR, lo que ha hecho el Fondo Monetario, los que han hecho el Banco Mundial, los que han hecho los bancos centrales, es que toda diáspora venezolana, en el caso
estoy hablando de la venezolana, pero también podríamos hablar de la nicaragüense, porque en general ese es el tema de la diáspora, ha hecho un aporte importantísimo al PIB de Roraima. Es uno de los estados que mejor crece comparativamente, ojo, porque es un estado relativamente pobre en comparación con Sao Paulo, que ya ese estado es casi que un país, 30 y tantos millones de habitantes. Luego hace un aporte lo hace en Colombia, lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Chile, digamos, cuantificado, ahí está cuantificado. En otros países no está cuantificado. Argentina lo reconoce explícitamente, generación joven, capacitada y emprendedora. Son 3 calificativos importantísimos. Entonces tú tienes algunas actitudes de países y algunas actitudes incluso, porque a veces la diáspora se convierte más bien como en un pretexto para hacer política, pero no es realmente un campo de la política. En el caso de República Dominicana se acaba de producir hace unos cuantos meses una reunión de alto nivel del gobierno dominicano. Dice, bueno, si yo tengo aquí 100 y tantos mil venezolanos, que además el 60%, más del 60% tiene formación académica, ¿cómo es que yo me voy a permitir desaprovechar esa capacidad? Digamos, ya los países, muchos países se están preguntando cómo utilizar esa capacidad y cómo hacerlo también desde Venezuela. Digamos, los muchachos nos decían el lunes pasado en el programa, los ingenieros, por este programa han pasado, no sé, más de 300 organizaciones diaspóricas en el mundo en los 5 años que tenemos de existencia aquí en Radio Caracas. Somos el programa pionero en ese tema. Entonces, tú dices, todas esas organizaciones quieren hacer cosas, están haciendo cosas, están creando, están invirtiendo, tienen emprendedores. ¿Cómo hacer para aprovechar esa capacidad? Pero todo eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, Alejandro. Así que te pido que vayas elaborando para que tomes la palabra sobre estas preguntas que te he hecho para ver cómo, porque son algunos de los temas que se van seguramente a discutir, que seguramente van a aflorar en el debate de ese encuentro en el que va a participar toda la gente mencionada. Pero eso al regreso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso con el doctor Alejandro Oropeza, director del Political Center Academy y también del Observatorio Hannah Arendt, que está allí desde su fundación en el año 2006, si la memoria no me falla. Habíamos dejado unas preguntas en el aire. Solo agregar 2 cosas, porque mientras estábamos en el espacio publicitario, me quedan como 2 cosas pendientes. Una primera es esos venezolanos que están fuera, que están aportando a los países, que no son solamente carga, ojo, que aportan, porque su demanda agregada, igual que hicieron los canarios cuando llegaron acá, los gallegos, los italianos, los portugueses, los colombianos, etcétera, etcétera,
eso es lo que está haciendo ahorita Venezuela en otros países, está aportando al crecimiento también. Desde que llega, incluso antes de recibir algún servicio, se toma un café, y ese café es, cuando multiplicas un café por 2 millones, son unos cuantos milloncitos de dólares, o cuando multiplicas eso por sándwich, entonces la demanda agregada que hay allí genera empleo directo e indirecto muy importante. Y son fundamentales para la reconstrucción del país, no solamente porque vayan a regresar, los que quieran regresar, eso es una decisión absolutamente personal. Ya han pasado 22 años y no favorece el retorno, el hecho de que mucha gente ha echado raíces, tiene hijos, tiene nietos, etcétera, etcétera, en algunos casos hasta bisnietos. Entonces, el proceso de articulación, es decir, ese beneficio que genera para ambos lados, la posibilidad de alianzas estratégicas, la posibilidad de desarrollos conjuntos, la posibilidad de doble titulación, digamos, son muchas las posibilidades que se abren para la integración. Y creo que Latinoamérica está dando un excelente ejemplo, digamos, a diferencia del enfoque de fronteras, que cuesta el trabajo en la frontera, evitar que entre la gente y las computadoras y los servicios policiales, cuesta 50.000 millones de dólares más o menos en el mundo. Entonces dice, bueno, yo pudiera utilizar eso más bien para impulsar desarrollo, crecimiento, y utilizar ese capital humano para emprender, para trabajar, para innovar, para todo. Entonces, bueno, te dejo toda esa pregunta allí para ver qué nos dices tú, Alejandro, sobre estos temas. Algo diré. Bueno, y además el evento es eso, el evento es para ese debate, ¿no? A eso vamos, porque fíjate, hay un aspecto que es clave, que es que hay dos realidades presentes de los venezolanos que salimos de nuestro país. Primero y principal, que en Venezuela fuimos un país que a partir de determinado momento fuimos un país de puertas abiertas, en donde recibimos a mucha gente a lo largo de muchos años, de muchísimos años. Todo venezolano de una u otra manera tiene una raíz en Italia, en España, en Portugal, en Alemania, en cuántos árabes maravillosos no llegaron del Líbano, de Siria, de Turquía, etcétera. Entonces nosotros tenemos una dimensión que nos coloca como receptores de diásporas venidas de otros países en un aspecto clave. Y ahora, al avanzar el tiempo, pues ahora nosotros los venezolanos somos parte de un flujo migratorio muy importante, y quizás lo que nos ha pasado es que pretendemos ser recibidos con el mismo cariño y con la misma solidaridad con que nosotros, venezolanos, recibimos a esa gran masa de gente que le abrimos las puertas en Venezuela. En donde lo último que tú le preguntabas a una persona cuando la conocías en Venezuela era de dónde era. Y los cariños y los matrimonios y toda la mezcla que se dio en Venezuela, pues proviene de allí. Nosotros nunca fuimos discriminamos a las personas que llegaron por ningún motivo, ni por religión, ni por raza, etcétera. Y hay un aspecto de eso que es muy importante, llevando agua al molino de lo que afirmaba Tomás, es que hay aspectos que son altamente positivos en ese flujo migratorio venezolano, que llevamos afuera eso, precisamente esa posibilidad de brazos abiertos hacia afuera. Y quizás en buena medida, por ejemplo, en la semana pasada tuve una conversación con una persona en donde los venezolanos en Lima se están organizando para ser receptores de amigos que vienen de Honduras y de Nicaragua, que están integrándose, y los venezolanos son los que los están recibiendo, como abriendo los brazos y tratando de compartir lo poco y lo mucho que se tenga hacia los hermanos de Nicaragua y de Honduras que están llegando a Lima en condiciones verdaderamente desastrosas, pero bueno, que en alguna manera es así. Entonces son realidades presentes en donde se están generando aportes hacia adentro de las sociedades que nos reciben, pero igualmente también hacia afuera de esas sociedades que nos reciben. Hacia afuera en el sentido de Venezuela, por supuesto, ¿qué significa las adquisiciones de venezolanos en los países receptores que son enviadas
a Venezuela en alimento, en comida, en transferencias, etcétera, y eso se mueve dentro de la estructura comercial de los estados receptores. Entonces, son campos diversos, son un universo de mecanismos como decía Hannah Arendt, o sea, el espacio público en esas sociedades se ha ampliado porque el reconocimiento plural de distintos se ha dado desde el punto de vista venezolano y desde el punto de vista de los migrantes. Y aguas abajo, esa gran calidoscopio que era la sociedad venezolana antes del inicio de esta tragedia y de esta pesadilla, ese caleidoscopio social venezolano lo estamos llevando afuera. Los venezolanos estamos llevando afuera una cantidad de elementos. Ahí vemos las declaraciones que hubo la semana pasada en Uruguay con respecto al impacto y a la condición de los venezolanos allá. Es decir, es difícil, pero bueno, ahí estamos todos y como bien dices tú, o sea, no hay ahorita elementos que permitan predecir un regreso masivo de venezolanos en el dado caso de sucederse, porque las condiciones presentes en Venezuela tienden a agravarse, no a resolverse. Claro, Alejandro, fíjate que sorprende mucho en tiempos de coronavirus, con fronteras cerradas, digamos, con dificultades, la gente, los 105.000 venezolanos, 110.000 que regresaron, ya se están llevando cada uno de ellos uno o dos personas más de retorno. Entonces, lo que se está dibujando en Venezuela es una nueva geografía. Tenemos que aceptar que Venezuela, ese territorio que conocíamos de tantos kilómetros cuadrados en el norte de Sudamérica, hoy está expandido por el mundo. Entonces, hay que verlo de otra manera. Esa es una realidad. La realidad cambió. Tenemos 6.300.000 embajadores, 6.300.000 agregados culturales, 6.300.000 académicos, 6 millones, digamos, cada uno en su área. Tenemos médicos, ingenieros, periodistas, oftalmólogos, además oftalmólogos de lujo, como el que está haciendo el trabajo en República Dominicana, que desde allí está asesorando a Arabia Saudita. Digamos que la cosa es impresionante. Entonces, entender eso lleva a una definición política distinta, es decir, es una realidad que llegó de alguna manera para quedarse, por lo menos para quedarse un tiempo. Es igual que los italianos salieron y tienen una cosa que se llama los itálicos, 200 millones de italianos por el mundo, descendientes de italianos. Y eso requiere políticas distintas. Y tú que estás en el centro de formulación de política, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo abordamos ese tema desde el ángulo cultural, desde el ángulo... estamos hablando en el cultura, estamos hablando de cine, estamos hablando de literatura, la literatura se ha expandido, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de intercambios culturales, estamos hablando... Y el otro tema que tú tocaste, a mí me llama la atención porque cuando uno ve la discusión en Europa, Europa acaba de aprobar, después de 5 años del planteamiento de Juncker, que fue el anterior presidente de la Comisión Europea, dejó un tema que era asilo y refugio. Y se acaba de aprobar recientemente una norma que no satisfizo a nadie. Todo el mundo quedó descontento con la norma aprobada, que centra su atención y la focaliza en el tema de frontera. Ahora, cuando a ti te recibe Perú, Ecuador, Colombia, sin pasaporte, digamos, eso es, y además de eso te integra, y además de eso nuestras parturientas entran a los hospitales en Barranquilla, y no son pocos, eso ha sido documentado por estudios hechos por una profesora en Italia. Entonces, yo creo que allí la actitud de Latinoamérica, en peores condiciones económicas, con desplazados internos producto de las confrontaciones bélicas, tanto en Centroamérica como en Colombia, Perú, oye, uno lo agradece en el alma, la forma en que acepten a nuestros muchachos en la escuela aún sin saber quiénes son, porque son apátridas, porque tenemos un régimen en Venezuela que es xenófobo y es anticiudadano venezolano. Entonces, el tema es complicado, pero creo que Latinoamérica está dándole un ejemplo al mundo. Te dejo unos minutos para que vayas cerrando todo lo que hayas reflexionado sobre este tema, Alejandro, para compartirlo con nuestra audiencia. Bueno, quizás todo lo que hemos reflexionado sobre este tema, se traduce o confluye en esa expresión de una ocupación que es la creación del Centro de Estudios
de diásporas y migraciones que creamos aquí en el Politics Center. Quizá ahorita el Politics Center tiene 7 centros de investigación, pero digamos que el primer centro de investigación que empezamos a pensar, y tú eres parte de eso, fue precisamente este centro de estudios de migraciones, porque une preocupaciones que vienen de ONGs trabajando acá en Estados Unidos, como por ejemplo Benamérica, que tú la conoces muy bien y del cual yo colaboro permanentemente en esa maravillosa organización acá en Miami. Todo eso ha venido confluyendo en un crisol en el cual se decantan voluntades, posibilidades, potencialidades, problemas, iniciativas, propuestas que están saliendo y comenzarán a salir de acá. Y uno de esos aspectos es acá en el Politics Center Academy tenemos, digamos, como que la mala costumbre de que cada vez que creamos o inicia funciones formales un centro de estudio, hacemos un coloquio virtual, por supuesto por los momentos, un coloquio virtual inaugural, e independientemente de que el Centro de Estudios de Migraciones y Diáspora ya viene trabajando, tenemos un coloquio virtual el próximo 11 de febrero a las 10 de la mañana, hora Miami, denominado Las Diásporas y la Integración de las Américas, Desarrollo y Estrategias de Gobernanza, que tiene como objetivo reflexionar y exponer fundamentos para la construcción de una perspectiva, así como posibilidades de acción y discurso que permiten el desarrollo de estrategias de gobernanza de la diáspora, que es un concepto particular que ha venido trabajando de manera insistente Tomás, e identificando el papel del sector privado, las empresas, universidades y gobiernos en el diseño y ejecución de políticas de integración regional. Ese coloquio en el cual hoy en día, al día de hoy en la mañana, se lo pregunté a los responsables, tenemos una batería de inscritos de 130 personas para trabajar y discutir. 130 personas. 130 inscritos, llevamos hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Ha sido uno de los coloquios más numerosos que hemos ejecutado acá en el Politics Center. Bueno, porque tenemos coordinado de paso por Tomás Páez, tenemos a gente procedente del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comunidad Europea, de la Universidad de Rosario, etcétera. Entonces ahí tenemos a Kathleen Newland, a Felipe Muñoz, a Andrew Sil, a Beatriz Padilla, María Roballo, Gabriela Sala, en una posibilidad de reflexionar, de vernos, de analizar la problemática de la diáspora como posibilidad, ¿verdad? Como potencialidad de desarrollo en función de los mecanismos de integración que se han desarrollado en América Latina de manera sorprendentemente positiva para nosotros, pero que sí vemos que es necesario estudiar, sentarnos sobre una realidad, analizarla y comprenderla para entonces poder efectuar aportes políticos, sustantivos a los gobiernos y a las comunidades para viabilizar esos procesos de construcción común. Bueno, gracias Alejandro, estamos cerrando el programa, estamos ya cabalgando el tiempo, así que bueno, seguimos viendo, ya nos enteraremos y tendremos ocasión de presentar los resultados de ese encuentro para divulgarlos en todo el mundo. Así que mil gracias por el esfuerzo y mil gracias por tu tiempo para nuestro espacio La Voz de la Diáspora a través de rcr750.com. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora en Radio Caracas Radio. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho.